Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7. Qué bueno es que estamos reunidos en este día aquí, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 7, vamos a leer el versículo 14. ¿Lo tenemos? Dice así: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Se lo leo en la versión Nueva Biblia Viva. Dice: disfruta de los buenos tiempos siempre que puedas, y cuando lleguen los malos tiempos, reconoce que unos y otros proceden de Dios, para que todos se den cuenta de que no hay nada seguro en esta vida. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, ya por darnos el privilegio y la bendición de estar reunidos en este lugar. Padre, gracias, Señor, porque hemos podido alabar tu nombre a través de las alabanzas, Señor. Y también, bendito Dios, hoy nos disponemos para recibir el mensaje de tu palabra. Y siempre, bendito Dios, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos a cada uno, a nuestro corazón. Padre celestial, que tu palabra nos edifique, Señor, y que podamos recibirla, bendito Dios, para poder, bendito Señor, ser llenos, Padre, de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien. Qué bonitos son esos momentos, ¿cierto?, en los que todas las cosas nos están saliendo bien en la vida, ¿verdad? ¿Cierto? No me digan que tenemos aquí a personas así negativistas que dicen: no, todo va a salir mal, no quiero que nada me salga bien. A todos nos gusta y todos en realidad tenemos este anhelo de que las cosas nos salgan bien, ¿no es cierto? Que las cosas vayan bien. Cuando hay momentos en los que parece que los problemas no existen y que todo marcha a la perfección, o cuando hemos vencido un obstáculo y llegamos a la cima. Esas son de las sensaciones, creo que más hermosas y las que todos nos gustan, porque no creo que haya alguien acá que diga: bueno, a mí me gusta estar emproblemado, ¿verdad? No hay. Ningún ser humano en su sano juicio desea estar en una situación adversa, desea estar en una situación difícil. Absolutamente nadie. Y es bonito, de hecho, cuando en temporadas de la vida podemos, ¿verdad?, decir o tenemos nuestros planes, ¿sí?, nuestro checklist o bucket list, lo que sea como le queramos llamar, y queremos tener todo, ¿verdad?, bajo control, y ir chequeando: esto me va saliendo bien, esto también. Y qué bonito es cuando esa lista está llena de chequecitos, ¿verdad? ¿Sí? Es bueno, sentimos ese sentido de lograr las cosas. Y lo triste es cuando esa lista se comienza a llenar de X, ¿verdad? Esto no lo puede hacer, esto no se puede hacer, o esto está sucediendo. Y la verdad es, hermanos, que es hermoso cuando los tiempos en la vida están caminando bien. Pero absolutamente todos aquí sabemos que la vida no solo tiene altos, ¿no es cierto?, sino que también tiene bajos. Tiene momentos en los que podemos encontrarnos en una profunda adversidad.
¿Y cuándo sucede esto? En el tiempo menos esperado. ¿Sí? En el tiempo menos esperado. Todo nos gusta cuando vamos caminando bien, pero no hay nada peor para nosotros que cuando alguien nos dice: te tengo una mala noticia. ¿Y qué decimos? Ya decía yo que todo iba bien bonito. ¿No es cierto? Y esos momentos nadie los espera, son repentinos. Pueden llegar y pueden cambiar de la noche a la mañana. En 2019, a finales del 2019, comenzamos a vivir una situación como esa. Lo que pasa es que a veces se nos olvidan rápido las cosas, pero comenzamos a escuchar allá a finales de 2019, no sé si se acuerda, de un virus. No sé si alguna vez escucharon ustedes esa noticia, ¿verdad? Allá en China, ¿verdad? Lejos. Escuchamos a finales de 2019 han encontrado un virus y bueno, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Todos estábamos aquí tranquilos. Eso es allá, ¿sí? Después, la cuestión no paró allí, sino que las noticias después comenzaron a decir: hemos encontrado un caso en California, la costa oeste. Todavía estamos lejos, ¿no es cierto? Al otro lado de los Estados Unidos. La cuestión comenzó a cambiar cuando comenzaron a salir casos en más estados, y resulta que también aquí en nuestra costa este, ¿verdad? Nuestra digo, pero debemos decir en la costa este. Y entonces todo comenzó a cambiar de manera rápida. Las malas noticias son distintas para cada uno de nosotros en los distintos niveles en los que estamos. Para algunos el COVID y lo que significó la pandemia significó la pérdida de sus empleos, la pérdida de sus ingresos para poder sustentar a su familia, ¿sí? La pérdida de cuestiones materiales. Para otros significó la pérdida de seres queridos. Pero en cierta manera todos, absolutamente todos, sufrimos el efecto de algo que nosotros no podíamos controlar, de una adversidad presente. Yo todavía puedo recordar el julio 24 de ese año, cuando recibimos la noticia de que mi tío, hermano de mi mamá estaba acá, había fallecido a causa del COVID. Y sé que muchos acá recibieron noticias similares a lo largo de ese tiempo. Y la pregunta es: ¿cuál es nuestra reacción cuando recibimos una mala noticia? Ya escuché ahí ¿qué es? Bueno, esto está obviamente documentado con los avances de los estudios de la psicología. Primero entramos en un estado como de shock, ¿no es cierto? Primero no terminamos de asimilar lo que está sucediendo. Y esto, amado hermano, pasa en distintos niveles. No solo pasa en la pérdida de un ser querido. A veces puede pasar con algo tan pequeño como que se nos arruine el carro. ¿No es cierto? Sí, si nadie quiere salir un día en la mañana que el carro no le enciende, y hoy, ¿cómo hago? Mi trabajo está a 2 horas de aquí. No es nada fácil. Entonces, comienza que primero en un estado de shock, de confusión, se nos dificulta concentrarnos, nos puede producir problemas de memoria, desorientación. Cuando estamos bajo un estrés provocado por un momento difícil, por un momento adverso, estas son las cuestiones que le comienzan a pasar a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro. Aunque digamos, porque nos gusta a nosotros a veces como humanos decir: no, calma, todo está bajo control. A veces no lo podemos controlar, no podemos dominar estas cosas. Tenemos hasta pesadillas, nos cuesta dormir. ¿A cuánto nos ha costado dormir, conciliar el sueño debido a una situación difícil? ¿Sí? Pesadillas. ¿Sí?
Les contaba a los hermanos en la mañana que esta semana tuvimos un problema en la casa, se reventó una cañería de desagüe. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Ya escuché. Gracias, hermanos, por interactuar conmigo. Es que cuando dije una tubería de desagüe, allá dijeron, pobrecito el hermano. Pero hermanos, no he podido conciliar el sueño. Acabo de soñar que toda la casa se me había inundado. Y estoy siendo sincero con ustedes, no me estoy inventando esto. Estos días el estrés de lo que significa toda esa cuestión, y cuando estas cuestiones llegan sin aviso, sin anunciarse. Todos hemos vivido una situación, sí, le repito, a distintos niveles, porque también no podemos despreciar el problema que puede sentir un joven, la adversidad que lo puede sentir un adolescente, con ya la adversidad que siente un joven de 60 años. No, es que mis hermanos aquí de 60 están jóvenes. Ya no adolecen, eso sí, hermano Jeremías dice que está joven. Ya no adolecen, pero siguen estando jóvenes. El punto es que no podemos controlar esto, ¿sí? No podemos controlar las cuestiones que suceden en nuestra vida. Y el versículo que leíamos decía, en el día del bien, goza del bien. Por eso hemos dicho, aprendamos a vivir con acción de gracias las bendiciones del Señor. Porque ciertamente días malos vendrán. Y esto no significa que yo le esté profetizando, no vaya a salir con miedo de aquí, ¿verdad? Alguien puede decir, Padre bendito, me va a pasar algo hoy. No, pero debemos ponernos a pensar por qué la adversidad es muy importante que suceda en nuestra vida, aunque nosotros no nos guste, aunque nosotros no lo queramos, porque pone en evidencia nuestra fragilidad, la fragilidad de la condición humana. Qué tan frágiles somos. Y como a veces como humanos somos bien olvidadizos, si las adversidades no suceden nos cuesta, ¿sí? Por eso es que cuando a veces estamos saludables, y de hecho la sociedad se mueve así, pensamos que nunca nos vamos a morir, ¿sí? El joven de hecho piensa muchísimo. Ya cuando uno cruza los 30 y el estómago comienza a hacer cosas raras, dice uno, bueno, tal vez no sea así, que voy a vivir para siempre. Y ya cuando achaques mayores comienzan, uno comienza y dice, bueno, tal vez no será así. Pero la adversidad es necesaria porque pone en evidencia la fragilidad de nuestra condición humana y nos ayuda a comprender nuestro lugar en el mundo y en la vida. Miren lo que dice el Salmo 90, que es atribuido a Moisés. En los versículos 9 al 10. Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea, tocan las golondrinas, suenan las golondrinas y volamos. ¿Por qué? Porque en la adversidad podemos comprender que somos pasajeros. ¿Sí? La adversidad nos ayuda y por eso es que el versículo que leemos aprende, dice, que estas cosas ambas proceden de Dios. Jeremías va a decir, Él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, pero hay algo en el sufrimiento, en el lamento, que el Señor lo utiliza ¿para qué? Para que nosotros también podamos poner los pies en la tierra. ¿Sí? Para que podamos entender que toda lo que somos un día va a dejar de ser.
En otras partes la Escritura va a decir que somos como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Mire aquí, yo creo que esos son de mentira. No, sí, le decía, porque cada vez que ponen un arreglo floral aquí que está vivo, o sea que son flores vivas, a los días ya no la va a ver. ¿Por qué? Porque se fueron. ¿Y somos qué? Pasajeros. Y a veces se nos olvida esto, tenemos que recordarlo todo el tiempo. Somos pasajeros. Fíjense que me dio un poco de gracia que un día de estos mi hijo estaba hablando con uno de sus hermanos acerca de sus años de vida. Sí. Pero le estaba diciendo así a su hermano, imagínate, le dice, 10 junios han pasado sobre mí. Y hablando de esto, me dio gracia la manera en que él lo estaba visualizando, porque casi nosotros hablamos en años de vida, ¿verdad? No somos tan poéticos. A ver a quién ha salido el niño. Y después me quedé pensando, 39 eneros han pasado sobre mí. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Que cuando nosotros ya nos ponemos a pensar, y casi solo la adversidad hace esto, los momentos difíciles, nos damos cuenta que nuestra vida es corta. Es pequeñita. Por eso es que la Biblia la describe con tanta brevedad. Imagínense, hablamos de guerras, por ejemplo, en la historia que pasaron cuando, pero no era que ni nosotros nos pensaban en tenernos, no, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos, allá atrás. Entonces, somos pasajeros y la adversidad nos hace reflexionar en eso. Miren lo que dice el versículo 2 de Eclesiastés 7, a donde leímos. Dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Nos hace reflexionar la adversidad. Nos hace valorar mejor las cosas, ¿sí? O nos hace ver el valor real de las cosas. ¿No es cierto? Porque en el mundo en el que vivimos, si nosotros no tenemos cuidado, le damos más valor a las cosas que realmente no lo tienen. Y el Señor está interesado en que si nosotros nos acercamos a Él y vamos a vivir para Él, a poner nuestra mirada. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Ahí donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿A dónde está lo que atesoramos más? Las adversidades son expertas en ayudarnos a visualizar eso, ¿no es cierto? Porque cuando perdemos algo material, al fin y al cabo decimos, bueno, pero lo material se puede volver a hacer. Pero la vida de otra persona, cuando se pierde. Entonces, la adversidad nos ayuda a poner en evidencia esa condición nuestra, esa condición humana. Y eso, hermano, es importante en el Evangelio, que nosotros comprendamos cuál es nuestro lugar en la tierra, en toda la creación. El salmista va a decir en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Su vida es tan breve, su vida es tan fugaz. Pero esa es la buena noticia del Evangelio, que a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestra condición, el Señor en su amor y su misericordia se acercó a nosotros. Se acercó a nosotros en Cristo Jesús. Esa es. No por lo que nosotros podamos ser. Porque, hermano, mire, las películas giran alrededor de todo esto. Todas cuestiones como el Capitán América, el Winter Soldier, cosas así.
Hablando de qué? De un superhumano, un superhombre que no muera, que tenga una larga vida, haciendo valer los méritos. Pero la gracia del Señor Jesucristo se mueve en medio de nuestra fragilidad. Amén. Se mueve en medio de nuestra fragilidad. Entonces, la adversidad nos hace también reflexionar. Nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿No es cierto? Cada vez que nos pasa algo difícil nos decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué no le puede pasar a otra persona? Y más, hermanos, cuando nos llueve sobre mojado. ¿Ya le ha llovido sobre mojado alguna vez en su vida? ¿Sí me entiende la expresión? ¿Verdad? O sea, que cuando una cosa tras otra, y nosotros decimos, bueno, ¿y por qué a mí? Y esto todavía se hace más evidente cuando estamos procurando vivir para el Señor. Eso es todavía peor, ese nivel de desesperanza, de decir, yo estoy tratando de vivir para el Señor y las cosas me están saliendo mal una y otra vez. Y uno dice, bueno, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Es desmoralizante, ¿no es cierto? Es desmoralizante tratar de mantenernos cuando las cosas están saliendo mal, cuando recibimos una mala noticia tras otra. Pero es que no debemos olvidar que aunque el Señor creó todo perfecto, hizo todas las cosas buenas, porque cuando usted va a Génesis, usted no va a ver que el Señor dijo, esto no me quedó muy bien. Sino que al final de cada día usted va a encontrar la frase que dice, y vio Dios que era bueno. Y aquí es donde recordamos una de las doctrinas fundamentales del Evangelio, la caída. A pesar de que Dios había creado todas las cosas buenas, el pecado entra en la escena. ¿Y qué pasa? Descalabró todas las cosas. Por eso nosotros debemos comprender que a pesar de que estamos sirviendo al Señor, de que estamos viviendo para Él, el mundo en el que nosotros vivimos está caído, manchado por el pecado todavía. Por eso es que los apóstoles y el apóstol Pablo va a hablar, se acerca el día de nuestra redención, a donde se complete la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Por eso cantamos himnos como el que cantamos hoy. Y algún día en vez de una cruz, porque hay sufrimiento, hay dolor. Vamos a 2 Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Versículos 25 y 26. Está hablando el apóstol Pablo, prácticamente una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento. Lo tenemos, mire lo que dice. Hablando acerca de las cosas que había tenido que pasar. Dice, 3 veces, claro, estoy leyendo un extracto, usted puede leer todo el pasaje. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Yo les pregunto, ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Acaso no tenemos sus viajes, los mapas de los viajes misioneros? En mi Biblia lo tiene en la suya. De sus viajes misioneros. ¿Cuántas iglesias no fundó? Por eso es que ahora toda esta gente a veces que solo quiere el título de apóstol, ¿verdad? Sin querer realmente pasar por todo esto. Pero tenemos a un hombre en Pablo que sirvió al Señor. Nadie duda
de los estudiosos hasta hoy en día que Pablo haya sido un siervo del Señor. De hecho, su vida terminó martirizada. Pero si Pablo estaba viviendo todas estas cosas, sufriendo, no simplemente, fíjese bien, no simplemente tenía situaciones que tenían que ver específicamente con cuestiones ministeriales, no, dice en peligro de ladrones. ¿Sí? Hoy se ha puesto aquí, hay que tener cuidado cuando vaya caminando la zona aquí. Y porque uno dice, quisiera uno, ¿verdad? Decir, no, yo soy siervo del Señor, tengo un escudo alrededor de mí, nada me va a pasar. Pero podemos ser víctimas de un asalto. O Pablo dice, tantas veces he naufragado en el mar. Y para nosotros traducirse en tener un accidente de tránsito. Y uno no se lo espera. O puede acabar con la vida de alguien. El punto, hermanos, es que vivimos en un mundo donde todas estas cosas pueden pasar. El hecho de que nosotros seamos creyentes no nos hace inmune a ninguna de estas cuestiones, sino que la adversidad puede presentarse en medio de todas estas cosas. Y cuando llega el desánimo de decir, ¿para qué voy a seguir sirviendo? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿O para qué seguir viviendo para Dios cuando todas las cosas salen de esta y de esta manera? ¿Para qué? ¿No es cierto que muchas veces ha pasado esos pensamientos por nuestra cabeza? El pensamiento y el anhelo de querer tirar la toalla, de decir, mejor no más. Pues hermano, ¿sabe cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el Señor está con nosotros en medio de todas estas situaciones. Esa es la noticia y la esperanza que cada uno de nosotros tenemos, que el Señor está con nosotros en medio de todas estas situaciones. Es difícil cuando tenemos problemas en el hogar, problemas con los hijos, para poder servir de la manera, nosotros decimos, adecuada. Porque a veces también pensamos que el Señor demanda perfección de nosotros, pero el Señor lo que desea es que simplemente permanezcamos en Él, que sigamos caminando con Él, que sigamos confiando en Él. Entonces, ¿cómo nos movemos? Es la pregunta, en medio de toda esta adversidad. ¿Cómo podemos caminar? ¿Cómo podemos seguir nuestro rumbo en la vida en medio de todas estas cosas? Bueno, en primer lugar, no debemos dejar que los pensamientos negativos hagan nido en nuestra cabeza. Porque lo primero que comienza a suceder cuando vivimos momentos de adversidad es que se nos viene el mundo encima, ¿no es cierto? Pero para esto, que estos pensamientos no queden en nuestra cabeza, es muy sencillo lo que tenemos que hacer, pero a veces nos cuesta hacerlo. ¿Y sabe qué es? Dejarle saber a Dios cómo nos sentimos en oración. ¿Sí? Dejarle saber a Dios cómo nos sentimos a través de la oración. Por eso en Filipenses va a decir, sean conocidas todas vuestras peticiones, en todo ruego y acción de gracias. Poder venir, hermanos, con sinceridad y poner delante del Señor nuestras cargas. Amén. A veces hemos pensado que la oración es algo mecánico en la que tenemos que presentarnos delante de Dios de cierta manera, pero la verdad es que el Señor quiere que nosotros expongamos delante de Él cómo nos sentimos. Y cómo nos sentimos con sinceridad, no queriendo dar una apariencia de algo que no es. ¿Se recuerdan la oración del publicano y del fariseo? ¿Cómo fue la oración del publicano? Fue una oración sencilla. Sencilla. ¿Qué dijo? Dice la Biblia que se daba golpes en el pecho y le dijo, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, el publicano le dijo, Señor, la ando regando. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque
a veces nosotros es como que si quisiéramos ocultarle al Señor cómo nos sentimos porque pensamos que vamos a ofenderlo o pensamos que se vuelve una blasfemia. Pero quiero decirle algo, ¿sabe? El libro de los Salmos está lleno de oraciones de lamento, a donde el salmista le dice al Señor: Señor, me siento abandonado. ¿Sabe? Jesús mismo, al recitar el Salmo 22 en la cruz, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué qué? Me has desamparado. El Señor anhela que cada uno de nosotros podamos venir delante de Él y podamos exponer delante de Él nuestras cargas. Podamos decirle: Señor, no quiero continuar. Quiero dejar todas las cosas, irme. Así decimos, ¿verdad? Irme. A saber para dónde nos vamos a ir, pero nos queremos ir. Queremos salir corriendo. Los poetas dicen: cómo quisiera tener alas como las aves y volar e irme. Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor nos dice? Que vengamos y pongamos delante de Él todas nuestras cargas. ¿Qué es, pregunto yo, con lo que Dios no pueda cargar? No hay carga que pueda superar o que pueda disminuir la capacidad de Dios. Entonces debemos dejarle saber a Dios cómo nos sentimos a través de la oración. También tenemos que tomar tiempo para fortalecer nuestra confianza en Él, a través de la lectura de la palabra, a través de poder venir y ¿sabe qué? Cuando se sienta desanimado, no lea cualquier parte de la Escritura, puede irse a los Salmos. Como le decía, los Salmos vamos a encontrar oraciones de lamento, a donde los salmistas le dicen al Señor: Señor, siento que me has abandonado. Creo que existes, pero no siento tu presencia. No puedo ver tu mano en medio de esta situación. Pero al final el Salmo nos llevará a una declaración de esperanza y de confianza en Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces podemos acercarnos, podemos fortalecer nuestra confianza en Él. Ahora hay muchos paliativos para cuando nos sentimos así, ¿no es cierto? Hay muchas maneras. A veces decimos: bueno, ya estoy fregado, mejor voy a agarrar mi teléfono, ¿verdad? Y voy a ver el Facebook, a ver si encuentro a alguien más fregado de lo que yo estoy, ¿verdad? Porque usted sabe, humanamente hablando, uno dice: bueno, si encuentro a otro que esté más mal que yo, tal vez me voy a sentir bien. Es una broma, lo hacemos para tratar de dormir el dolor, ¿no es cierto? O decimos: bueno, voy a hacer tal cosa, pero ¿por qué no venir a la única fuente que realmente puede darnos esperanza, que realmente puede curarnos? Tenemos muchas distracciones hoy en día. A veces se nos olvida que tenemos, por la obra de Cristo que hemos estado hablando en este último mes, acceso. ¿Acceso a dónde? Al mismísimo trono de misericordia del Padre. Al mismísimo trono de gracia. ¿Y está qué tan cerca? Cerca. Aún arrodillarse de distancia. Y si no puede arrodillarse, aún cerrar los ojos de distancia. Y de poder clamar y de poder buscar al Señor. Entonces fortalezcamos nuestra fe a través de la lectura de las Escrituras. Que saquemos de nosotros todos aquellos pensamientos que nos dicen: estás acabado. Pero la única manera de sustituirlos es con la palabra del Señor. Amén. Es con la palabra del Señor. No podemos hacer otra cosa. Por eso la pregunta es: ¿en qué pensamos? ¿En qué se ocupa nuestra mente? Isaías 26:3 nos va a decir: tú guardarás en completa paz
aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, que nuestro pensamiento esté en el Señor, que nuestro pensamiento esté en las cosas grandes que Él ha hecho. Amén. Porque todos hemos experimentado aquí la gracia y la misericordia del Señor. Y sabe, eso es lo que vamos a encontrar en los salmos. En los salmos los salmistas comienzan a hablar de las cosas, de las maravillas que el Señor había hecho con su pueblo. Por eso en el Salmo 42 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque voy a volver a alabarlo. Y esa es una declaración de confianza, de decir: ahorita en este momento estoy mal, las cosas me están saliendo mal, esto ha pasado, pero confío que voy a volver a alabar al Señor con alegría, porque voy a ver su mano obrando en mí. Por eso hay un salmo, hay una porción de un salmo que a mí me alienta bastante, que dice: hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. El mundo alrededor nuestro se está cayendo a pedazos, y eso nosotros no necesitamos ni ver las noticias para eso. Pero ¿qué es lo que nos sostiene a nosotros como hijos de Dios? La esperanza. ¿De qué? De que a pesar que el mundo se va a la perdición, nosotros vamos a ver la bondad de Dios en medio de todas estas cosas. Amén. En medio de todas estas cosas. Sí, porque hoy en día parece que todo el mundo anduviera enojado, ¿no es cierto? Y ahora no es como antes, en el que solo un par de palabras. No, hoy anda gente con una pistola y ha pasado. No se lo estoy diciendo porque me lo estoy... No, he visto noticias de gente que va en la carretera y solo porque otro le pitó sacan la pistola. Y ese es el mundo en el que vivimos. Y uno dice: bueno, lo más fácil es devolverle a este. ¿No es cierto? Es lo más fácil. Pero podemos aferrarnos de la palabra del Señor, aferrarnos de sus promesas. También para fortalecer nuestra fe, la pregunta es: ¿de quiénes nos rodeamos? ¿Con quiénes estamos, no es cierto, teniendo comunión? Por eso es que Hebreos 10, 24 al 25 va a decir: no dejemos de congregarnos, ¿sí? Como algunos tienen por costumbre, porque en la congregación de los santos hay una estimulación hacia el amor, o debería haber una estimulación hacia el amor y hacia las buenas obras. ¿Me explico? Por eso es que es importante cuando nos reunimos aquí, cuando nos reunimos en los grupos de conexión o en los cultos de oración. Es importante, ¿para qué? Para alentarnos unos a otros, para animarnos unos a otros. Por eso yo nunca me voy a cansar de decirlo: si usted se levantó peleado el día domingo con su esposo, con su esposa, y ha sido a la casa un gran relajo, no hay mejor lugar que venir que aquí a la iglesia. ¿Sí? Aunque poquitos lo dicen, pero no hay mejor lugar. ¿Y a dónde más vamos a encontrar a alguien que nos diga: hermano, anímese en el Señor? Porque si nos vamos para otro lado, ¿qué nos van a decir? No, si tenés razón, a tu mujer. Sí, no. Estás en lo correcto. No te bajes de ahí. Y da risa, hermanos, pero es la verdad. En la congregación de los justos, le voy a decir algo que tal vez no sepa, no lo quiera reconocer: todos estamos quebrados. Todos tenemos problemas de distintos tipos, pero tenemos una cosa en común:
que el Señor nos ha limpiado y nos ha salvado a todos. Y por Él vivimos. Por Él vivimos. Y para eso sirve el congregarnos, animarnos. Hermanos, tengamos ánimo en el Señor. Siga adelante, siga sirviendo. Pero es que mis hijos, siga sirviendo. Pero es que mi esposa, no importa. Y con esto tampoco significa que va a hacerse ojo pacho del problema. No, lo tiene que solucionar. Pero es que para solucionarlo, la palabra del Señor nos enseña que el problema no está allá, está acá. Y solo aquí vamos a encontrar en esta bendita palabra la sanidad para nuestra alma. Y mire, tan bonito que es salir después de un culto. Y si lo digo con conocimiento de causa, si no crea que yo no me peleo también en la casa. Pero tan bonito que es después de un culto, ya en el carro, perdóname que la regué. ¿No es cierto? Sin comentarios. Entonces, ¿de quiénes nos rodeamos? Es evidente que si escuchamos fuentes que vengan de afuera, claro. De hecho, no hay que ir muy lejos. Usted puede ver esto en su teléfono, en las noticias. Dicen, yo no digo que la salud mental es necesaria, pero hay gente que dice tips de salud mental. Quiérete, si alguien te mira mal, pues devolverle mal por mal. ¿Verdad que ya los hemos visto esos consejos? Pero la palabra del Señor nos lleva una y otra vez a la fuente de todas las cosas. Amén. Hay unos que tienen unas miradas raras. No, nadie me ha contado nada hoy, ¿verdad? Así que, para terminar, aferrémonos de las promesas del Señor. ¿Sí? Juan 14:27, Jesús nos va a decir: mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, aunque no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. El Señor solo el Señor puede darnos una paz que sobrepasa el entendimiento, porque no es necesario que haya paz afuera para obtener la paz del Señor, sino que el Señor puede poner nuestro corazón en el lugar correcto para sentir paz y consuelo aún en ese momento de dificultad. Ojo, yo no le estoy diciendo que no vamos a llorar, vamos a llorar. Puede que suframos también, pero no hay nada mejor que hacerlo con la seguridad de que Jesucristo es nuestra roca, nuestra salvación. Y por último, descansemos en Él. ¿Sí? Descansemos en el Señor. Y quiero hacer énfasis en esto, porque hoy en nuestros tiempos esta pareciera ser una mala palabra, descanso. No, hermano, ¿qué? Hay que. ¿Y verdad que nos cuesta o no nos cuesta? ¿O usted no se ha fijado que ya estamos en abril? ¿No le ha pasado las mismas mías? Ya 4 meses del año.
Y en la sociedad que vivimos, ¿sabe qué? Es entre, no puedes descansar, hay que ser productivo, hay que ser eficiente. Jesús dijo, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Es necesario hacer una pausa, descansar en Él. Amado hermano, no todo lo podemos tener bajo control. No se puede. Tenemos que aprender a descansar. Pero a veces pensamos que estamos más ocupados que el Señor, porque Dios, cuando creó todas las cosas, dice que en 6 días hizo todo y al 7º descansó. Y cuando hizo todo, es todo lo que ve nuestros ojos y lo que no vemos, el universo. Y Él tomó el tiempo para descansar. Por eso era muy importante en la ley el día de reposo, no a manera de imposición, sino que para que nosotros podamos que en el reposo del Señor contemplar lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Y en el reposo recordar que todas las bendiciones que tenemos proceden de Él, que todo lo que somos procede de Él, que nuestras habilidades proceden de Él, nuestra inteligencia procede de Él, todo, absolutamente todo procede de Él. Porque Él es el que hace salir su sol sobre buenos y malos, caer su lluvia sobre justos e injustos. Todo, absolutamente todo, se lo debemos a Él. Pero ¿sabe? Cuando estamos ajetreados, cuando estamos afanados, un corazón afanado no puede ser agradecido. ¿Por qué? No tiene tiempo. No tiene tiempo. Y que el Señor, hermanos, nos ayude y nos perdone, porque yo he pecado de eso muchísimas veces. De decir, no, ahorita no puedo orar, no tengo tiempo. Para poder decirle al Señor simplemente como aquel publicano, gracias. No digo que el publicano lo dijo, sino en la sencillez del publicano. Gracias, Señor. Ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, pecador. Porque la garantía que tenemos en Jesús no es que todo irá siempre bien, sino que Él se mantendrá a nuestro lado aún cuando las cosas vayan mal. Esa es nuestra esperanza. Amén. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.